Aquiles, aquí estamos de nuevo en una situación, yo diría que muy distinta a la que pensábamos. Revisión de los empleos son menos de lo que pensábamos, encima de eso sube el desempleo, la economía se siente como con un resfriado o frisada. What's going on? ¿Qué está pasando, Aquiles? Bienvenido, hermano. Sí, gracias, Rafael. Estamos viendo que algo en inglés que se dice es stagflation o stagnant economic growth, que lo que pasa es que cuando tienes un desempleo alto, tienes inflación que está subiendo y también no está controlado estos factores y también el GDP, el grosso producto del país, no está creciendo como antes, está peor que una recesión porque puede estar unos años en vez de unos 6 meses. Históricamente, recesiones solo son de 6 a 8 meses lo máximo, pero estagflación puede ser a largo plazo, puede ser 1 a 10 años. En Japón era 10 años más. Aquí en Estados Unidos, eh, hemos visto esto antes, 1 año, 2 años, y bueno, se hace la vida más difícil para la gente, los gastos, eh, lo que gastan ahora mismo, lo que están gastando, pensando de gastar en el futuro, lo que demás. ¿Y por qué dice diferencia tiene las personas que no entienden el término stagflation, que vendría siendo como un enfriamiento? No es que tampoco necesariamente tenemos una inflación aguda, como sí vimos hace 3 años aproximadamente, 2 años, pero sí que empezamos a ver cómo siguen subiendo los precios, pero a la vez hay otras cosas que decrecen, como el ingreso. O sea, la explicación del experto. ¿Qué es eso y cómo nos impacta diariamente, Aquiles? Bueno, tienes que pensar que no tenemos ese crecimiento en el país como antes. Y cuando no hay crecimiento, las empresas no están gastando para poner nuevos empleados o tienen metas que han decidido de hacer algo más o no hacer nada. Y eso es lo peor, simplemente porque si y no están pagando ingresos como antes. Imagínate si no estás recibiendo más que anteaño, no vas a gastar, vas a ahorrar un poco de dinero para un día feo, como dice aquí, un rainy day, eh, pero también tienes que pensar cómo yo, como consumidor, ¿cómo voy a gastar yendo adelante? Yo sé que hay algunas cosas que tengo que comprar, pero también tengo que pensar si estoy comprando una casa o comprando un auto, tengo que pensarlo bien y si es en el mejor momento de hacer estos tipos de decisiones. Cuando esto pasará, no es el mejor momento. Tienes que pensar a largo plazo. Sí, porque entonces uno diría, bueno, Aquiles, pero esas son inversiones. Las inversiones no son necesariamente gastos, pero también hay que saber cuándo se hacen esas inversiones o qué tipo de inversiones se hacen. Porque si vemos un desempleo de 4.3, está mucho más alto de lo anticipado, está en los niveles de los momentos de inflación del 2022, 2021, por allí. Y post-COVID, o sea, está relacionado todavía al efecto COVID. Pero no estamos en esos tiempos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Aquiles, si fuéramos a traducirlo? Que tenemos que ser cautelosos porque no sabemos si vamos a perder el empleo mañana o si posiblemente los gastos van a seguir incrementando tanto que entonces ese pago que vamos a hacer por ese vehículo o por esa casa podría entonces no resultar suficiente en nuestro salario. ¿Sería ese el escenario que visualizas o cuáles otras oportunidades crees que podrían Está presentarse? correcto, sí, sí, estás correcto. Simplemente que voy a hacer estos gastos, pero al mismo tiempo, si la tasa de interés baja, va a ser un poco más cómodo en términos de mis gastos mensual. Es como un mensaje mixto, que si la tasa de interés baja, puedes comprar un carro y pagar menos en términos de su interés. También con las hipotecas, posiblemente ellos van abajo y eso puede
ser algo que una persona o una familia compra su casa, pero también tienes que pensar que puede subir. So, es incertidumbre de lo que está pasando ahora que el stagnant en inglés, all right, Ujú, o ese frío ujú. que Como un pasará a la estancamiento, economía. podríamos decir. Que no hay un Sí, 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 sí. crecimiento. Es como cuando uno llega a los 15 años y dice, ok, voy a crecer más o no me puedo encoger, pero tampoco crezco más Es- y quiero También crecer más para está, entrar al equipo de baloncesto. si tienes un carro, hay un parqueo, estás estacionado al lado del Estacionado, un parqueo, estacionamiento. pero todavía no parqueas el carro, Exacto. Entonces, porque no estás seguro si todavía está vacío y va a seguir vacío. So, tienes que pensar, la economía está así, que no quieres hacer una decisión tan grande si tenemos este tipo de economía ahora mismo. So, tenemos que tener cuidado, pero a lo mismo, a lo tanto, también tienes que siguiendo. Si tienes su 401 o plan de retiro, tienes que seguir invirtiendo en lo, así puedes crecer su dinero, porque en momentos de que esto pasará, siempre hay oportunidades. y ahí venía mi pregunta, porque mencionaste un punto interesante, los neoyorquinos lo vivimos todos los días, de que, bueno, hay un estacionamiento disponible, pero yo todavía no salgo de trabajar, entonces hay gente que va y lo estaciona 3 horas antes de la hora de que pueden, para no perder el estacionamiento, pero no necesariamente siempre se puede hacer así. Mencionas el 401k. Entonces, ¿qué sí podemos hacer para uno entonces tratar de sobrellevar la marea, tome lo que tome, ya sea 6 meses, ya sea un año, ya sean 2 años? Esperemos que sean mucho más breve esta transición o esta situación en la que nos encontramos ahora. Pero ¿qué sí podemos hacer, Aquiles? Sí, tienes que ver lo que estás gastando mensual y pensar, si yo hago más, ¿cómo me duele? Tú sabes, si yo pongo más dinero dentro del 401, ¿cómo me va a afectar este mes? O a 6 meses o a un año. Porque si te afecta, ya tienes que aguantar un poquito, ponerlo un poco menos, pero siguiendo poniendo dinero. Eso es lo importante. Siguiendo ese corriente, vas a hacer más dinero a largo plazo. Sobre los años, el mercado y la bolsa siempre han dado un rendimiento mejor que inflación, y eso es lo importante. Si inflación está en 3,2%, solo hablando, está Ujú. en 3,2% y estás haciendo un rendimiento en su cartera más de 8%, vas a seguir adelante y hacer más dinero para su retiro. Y eso es también lo más importante, que no todavía estás pensando, tal vez voy a tener seguro social en el futuro o no. Estoy creando mi cartera propio para ya aguantar el retiro ya cuando esa época viene. Y es importante destacar esto, no todos tenemos la oportunidad de tener un 401k, pero entonces, ¿qué sí podemos hacer aquí? Por ejemplo, yo tenía 401k cuando estaba empleado por empresas corporativas, porque los medios de comunicación están son parte de esas empresas corporativas, pero luego ya uno deja de tenerlo o de aportar y entonces uno dice, bueno, lo saco, lo pongo en el mortgage o hago esto o hago aquello. Los que no tenemos 401k, what can we do? ¿Qué podemos hacer? Bueno, puedes crear su propio 401. Si tienes un negocio, es muy fácil de hacer. Puedes hablar conmigo sobre los pasos que tienes que tomar, pero es posible de ya eh, de invertir en su propio 401 con su empresa. Si no, también tienes su IRA, puedes hacer una cuenta de IRA, así puedes crecer el dinero ahí también, y también su propio account brokerage, que estás todavía que estás invirtiendo el dinero regular, que está líquido y no estás guardando el dinero en una inversión que no lo puedes sacar. Eh, eh,
A veces hay corredores de bolsa que recomiendan inversiones que estás trancado o un CD que estás trancado, mejor dicho, que no puedes sacar el dinero por 6 meses, un año o lo que sea. Ujú. Yo creo que es importante, especialmente en este tipo de ambiente, de ya tener, eh, puedes elegir qué tipo de pasos vas a tomar hablando de sus inversiones. Importantes consejos. Gracias, Aquiles, por siempre traernos dentro del túnel que estamos atravesando, sobre todo en estos momentos en la economía, que hay muchos que piensan, oh, todo está bien. Bueno, los indicadores no necesariamente están mostrando eso y hay que planificar con tiempo e ir viendo cómo reaccionamos a lo que podría ser mañana una situación mucho más delicada para nuestros bolsillos y en consecuencia para nuestras familias. Gracias, Aquiles Larrea. Recuerden, Aquiles tiene sus 2 libros, Wise Up With Your Money and You. Y además de eso, también tiene Larrea Wealth para asesorarte en todo lo que necesites con términos de tu dinero, porque tienes que ponerte más astuto, más sabio, más inteligente con tu dinero. Aquiles Larrea is the man for that. Gracias, Aquiles. Aplausos como siempre para ti.